Estamos en la lección número 12 de este año. Lección 12 y el título es Jesús, Maestro de Maestros. Está padrísimo este tema porque la verdad es de que lo que estoy haciendo yo es tratando de enseñar un poquito de lo mucho que Dios nos ha dado y compartirlo para que todas tengamos ese crecimiento, esa edificación, esa construcción. El verso clave está en Juan 13, del 13 al 14. Y vamos a desmenuzar un poquito este versículo. Dice la palabra de Dios, vosotros me llamáis maestro. Chequen el título. El título es Jesús, Maestro de Maestros. Y dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, dice. Imagínate tú cuando Dios te empieza a decir algo y te da una afirmación, que el concepto que tú tienes es exactamente el correcto. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y dices bien, porque lo soy. Te afirma que Él es tu maestro y mi maestro. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esta es una enseñanza muy grande que tenemos que acentuarla y no dejar pasar este pasaje en la importancia que verdaderamente tiene, porque el lavar los pies de Jesucristo siendo Dios es un acto de humildad, es un acto de obediencia, pero también nos está enseñando algo, que Él quiere que tú y yo hagamos también lo mismo. Vamos a desmenuzar un poquito este pasaje que dice, vosotros me llamáis maestro, pero ¿qué es un maestro? El maestro es una persona que instruye en el conocimiento de Dios. En este caso hablamos de la Biblia, en el conocimiento de Dios. Le llamamos también Señor, pero ¿quién es un Señor? El Señor es el dueño de las cosas, el patrón, el propietario y el amo. ¿Me explico? Todo eso es el Señor. Y dice Él que decimos bien, porque Él es todo eso. Él es el que instruye, Él es nuestro dueño, Él es el patrón de nosotros, es el propietario de nuestras vidas, porque Él pagó un precio por nosotros. Pues si yo soy el maestro y Señor, o sea, si yo soy quien tengo esta autoridad, te está diciendo, entonces tienes que hacer todo lo que yo haga, dice Jesús. Pero ¿qué hizo Él? Lo que hizo es lavar los pies de sus discípulos. Y este es un acto de humildad que Dios quiere que tú y yo lo repliquemos en nuestras vidas, que lavemos los pies de las personas que están en nuestro alrededor. Pero vamos a ver un poquito de qué se trata esto de lavar los pies. Lavar los pies era un ritual que en aquel entonces se acostumbraba mucho, porque las calles no eran pavimentadas. Entonces era un ritual que se ofrecía a las personas, a los forasteros, a las personas que habían andado recorriendo diferentes lugares, distancias diferentes, pero a pie caminaban, ¿me entiendes? Y se desplazaban y entonces sus pies muchas veces, como utilizaban sandalias, estaban siendo agrietados, tenían como heridas, y luego en esas heridas se les metía tierra, ¿me entiendes? Y los pies estaban sudorosos. Bienvenida, Yannick, un gusto tenerte por acá. Entonces, decíamos que lavar los pies era un ritual que simboliza hospitalidad. Cuando tú recibías a alguien en tu casa, lo primerito que hacías es mandarle un siervo con una palangana de agua, y no lo hacía el dueño de la casa, pero sí mandaba a un siervo, que este siervo lo que hacía era lavarle los pies a este invitado. Imagínense con el calorón que había, ¿no? Los recorridos, el cansancio en los pies cuando has caminado demasiado. Entonces era como un apapacho el que llegaras a una casa tú y que en esa casa pues te lavaran los pies, la frescura en tus pies, la limpieza en tus pies, ¿no?
¿No te ha pasado cuando andas descalza y te llenas tus pies de mugre y traes los pies todos negros? Cuando te metes a la regadera y te lavas los pies, ¿sientes delicioso? Pues eso era lo que hacían, ese apapacho para el alma, un ritual que simbolizaba una cortesía básica. Más adelante hay una historia donde Jesús llega con una persona que lo había invitado y que no le lavó los pies, y luego Jesús se lo reclama porque era una cortesía básica que no habían hecho con ella. Y cuando se acuerdan del frasco de alabastro y que llega una mujer y vacía los pies en Jesucristo y le reclama a Jesús, pero tú no me lavaste los pies, y esta mujer viene con sus lágrimas y lava los míos, ¿me entiendes? O sea, es un ritual de cortesía básico que se llevaba a cabo en ese entonces. Entonces, lavar los pies es ese ritual donde se le daba agua para la limpieza, para el bienestar de todos estos viajeros que recorrían caminos muy largos. Entonces, no lo hacía el anfitrión, sino un siervo. Y en 1 Samuel 25:41 está el caso de Abigail, que se ofreció en lavar los pies a los siervos de David cuando iban por ella, porque la iban a hacer mujer de David. Entonces habían ido por ella y ella dice, bueno, yo me someto en humildad a toda esta gente y a los enviados de David, ¿me entiendes? Ella les promete lavarle los pies como una buena anfitriona, ¿no? Entonces, es un acto de humildad, pero es un acto también de servicio. Hoy día no necesitamos lavar los pies físicamente de la gente, pero sí es como ponerte como en la empatía de servicio para otras personas. No sé si me doy a entender. Entonces, Jesús, maestro de maestros. Nadie va a enseñar como Jesús. Cualquier persona que nos pongamos a compartir las buenas nuevas y las bondades de Dios en nuestras vidas y que compartimos con otras personas lo que por gracia hemos obtenido, nadie se va a comparar, por muy bueno que sea, por muy buen respaldo que tenga del cielo. Nadie se va a comparar con Jesús, maestro de maestros. Nadie va a enseñar como Él. Él era práctico, Él era muy claro, Él te daba una doctrina fácil, inclusive ponía ejemplos a través de parábolas para ponerte con palitos y bolitas las cosas y que quedaran muy claras. Y aún así, muchas veces no entendemos, ¿no? Nadie va a enseñar como Él. Nadie va a hacerte entender como Él, porque Él te facilita las cosas para que tú asimiles el mensaje. Nadie va a cautivarte como te cautivó Él. ¿Me entiendes? Porque tú lees la palabra y te cautiva, te enamora. A todo el que escucha lo enamora. Objetivo de la lección. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Volvernos a las enseñanzas del Señor Jesús. No le demos un carpetazo a la Biblia. De decir, ya me la leí 2 o 3 veces y ya no necesito más. Y si no lo has hecho ni una sola vez, te invito a que la leas de principio a fin, que la leas completamente. Yo les estoy dejando mensualmente un diario vivir para que de ahí chequen qué fecha es hoy y qué citas te corresponden, y Dios te va a hablar cada día de tu vida a través de este devocional. Y si no quieres tomar este devocional y quieres hacer otro, es válido, pero lee la Biblia todos los días, dedica un tiempo y sé constante, permanente en la lectura de la palabra. Entonces aquí el objetivo de esto es volvernos a estas enseñanzas de Jesús para comprenderlas y vivirlas. Los discípulos del Señor tenemos un gran llamado de su parte. ¿Tú te consideras discípulo? ¿Quién es el discípulo? Un discípulo es quien recibe. Pati, apagas tu cel, por favor. Un discípulo es aquel que recibe enseñanza de un maestro.
Entonces, si tú estás recibiendo una enseñanza de un maestro, tú eres un discípulo. Entonces, esto va para ti. Y dice, los discípulos del Señor tenemos un gran llamado de su parte. Es enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que nos ha dado. Enseñar, ¿qué significa? Transferir el conocimiento que tú ya obtuviste, se lo transfieres a otra persona. Y tengan por seguro esto. Dice, mira esta promesa que es para nosotros y está en Mateo 28:20, que dice, estoy con ustedes siempre. Esta es una promesa preciosa en que nunca nos sintamos solos, nunca nos sintamos desvalidos. Saber que Él está con nosotros. Dice, yo estoy con ustedes siempre. ¿Y sabes hasta cuándo va a estar con nosotros? Hasta el fin de los tiempos. Qué privilegio compartir entonces las enseñanzas de este maestro de maestros, testificando del poder transformador que posee en verdad. ¿Sabes una cosa? El día de ayer ponía yo en el chat que tenemos del grupo, las que no están las voy a agregar terminando el estudio, pero tenía yo, o sea, les decía el día de ayer que yo sé que muchos testimonios hay aquí de las grandezas de la gloria de Dios en nuestras vidas. Hemos estado orando por muchas situaciones donde hemos visto milagros sobrenaturales a través de este grupo, a través de la intercesión y de la oración. Y queremos grabar un video como agradecimiento a Dios de todas sus bondades y no olvidarnos de ninguna de ellas. Entonces les decía yo el día de ayer que vayan escribiendo su testimonio para que después podamos grabar. O sea, una vez que tengas tú el testimonio, o si son varios testimonios, que me los hagas llegar a mí para que yo vaya armando el programa con Dulce para hacer una grabación de puros testimonios como un agradecimiento y lo vamos a subir a YouTube para que todo el mundo lo vea, para que todas lo podamos compartir y que todo el mundo se dé cuenta que los milagros hoy día existen, porque Dios es un Dios de presente y de futuro y de pasado. Jesucristo es la fuente de la verdad y la personificación de la verdad. Hagamos verdades, hablemos verdades, andemos en la verdad. Juan 14:6. Al seguir sus enseñanzas experimentamos esa vida libre, abundante, significativa que quiere darnos. Juan 8:32. Pero, ¿qué tanto conocemos nosotros de sus enseñanzas? ¿Creemos que conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conocemos de Él? ¿Hemos escudriñado la palabra de Dios? Si la has escudriñado, te vas a dar cuenta que muchas veces un mismo pasaje Dios te da muchas aplicaciones y muchas interpretaciones. O sea, que cuando tú relees un pasaje de la Biblia, es como que si experimentaras algo nuevo. ¿Me explico? Porque eso es la palabra de Dios, se renueva en nuestros corazones cada día. Pero ¿qué tanto conocemos nosotros de la palabra de Dios? Vamos a sentarnos como María, ¿se acuerdan? Cuando decía Marta, Señor, dile a María, mírala, está ahí toda sentadota ella, muy tranquila, escuchando de ti, mientras yo matándome en la cocina. Y ella pensaba que Jesús se iba a poner de su lado y le dice, ay, Marta, 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 afanada estás, pero yo no voy a quitarle a esta lo que ha escogido, porque escogió la mejor parte. Se los parafraseé, ¿no? Pero básicamente es lo que él estaba diciendo. O sea, nosotros el hecho de que ahorita hayamos dedicado este tiempo para el Señor, Dios te lo va a recompensar. Dios te lo va a recompensar porque dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será por añadidura. Qué bueno que tú y yo estamos aquí sentados a los pies de nuestro Maestro para ser instruidos y para instruir a otras personas en forma adecuada. Vamos a ver Mateo 23:8. Pero vosotros no querráis que os llame rabí. ¿Sabes una cosa? Muchas veces hay personas que se ponen frente a un grupo queriendo ser elogiadas, queriendo que la gente hable bellezas. Oye, qué bien enseña.
Oye, qué facilidad de palabra. Oye, qué léxico tiene. Pero eso no es del agrado de Jesús. ¿Sabes? Porque dice, pero vosotros no querráis que te llamen rabí. ¿Sabes qué significa rabí? Rabí es el título que se le daba a un rabino. Era el título que se le daba a los sabios de la ley. Ese era un rabí. Rabí era un instructor, era un maestro, era un doctor de la ley de Dios. Entonces, no esperes que se te den esos altos cargos, esos altos mandos para sentirte tú prepotente por esto. No va por ahí el asunto, dice. Pero vosotros no querráis esto, dice Jesús, antes de que se venga ese pensamiento así se formule en tu mente. Cuando tú compartas la palabra, que sea porque realmente has recibido tanto y humildemente compartes lo que por gracia Dios te dio, ¿me entiendes? Esa es la mirada, ese es el camino. Porque uno es vuestro maestro, uno es vuestro maestro. ¿Quién es tu maestro y quién es mi maestro? Jesucristo es nuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros, los demás, somos hermanos. ¿Me explico? Aquí entre ustedes y yo no hay diferencia. Todas somos hermanas. ¿Quién es el que sobresale aquí? El nombre de Jesús. ¿A quién enaltecemos? ¿A quién enaltecemos únicamente a Jesucristo? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Está padrísimo, ¿sí o no? Siempre nos da palabra, de verdad que a mí se me enchina la piel porque digo, híjole, nunca es algo que sienta yo repetitivo. Aunque repita conceptos, nunca es repetitivo porque es como algo fresco que Dios trae siempre. Su palabra es algo fresco, algo que refresca. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir, es tu modelo y es mi modelo. No veamos en los líderes de las iglesias, no veamos en los líderes de nuestras casas de vida, no veamos, o sea, no pongamos nuestro corazón en ellos, en ninguno de nosotros, porque el modelo a seguir tuyo y mío es Jesucristo. El apóstol Pablo decía a sus discípulos, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Tú y yo tenemos que hacer eso. Eso está en 1 Corintios 11:1. Que seamos imitadores de Pablo, porque Pablo, mis respetos con Pablo, tenía una super comunión con Dios. Este hombre fue transformado, este hombre fue sacado de la vileza, de todos los pecados que él tenía. Sin embargo, entrega su vida en una forma tan sobrenatural que Dios le permite que esta frase quede plasmada en la palabra de Dios y que sea como algo que entre como un refrigerio en nuestra alma. Sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. ¿Quién de ustedes o quién de nosotras podríamos decir eso? Imítenme a mí. Yo no me siento con esa estatura. ¿Me entiendes? O sea, con la estatura de decir, imítenme a mí, no. O sea, imitadores de Jesucristo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Las personas pueden seguirnos y deben de hacerlo en base a los testimonios que nosotros demos. O sea, que la gente vea que en ti realmente hay una luz, hay una esperanza y dices, híjole, yo conocí a Xiomara en otro tiempo y esta mujer era terrible. Y mira nada más cómo Dios está transformándola, porque prácticamente tienes ese como un letrero en tu pecho que dice, Cristo trabajando ahí, porque sigue trabajando, ¿no? Entonces, vamos a Marcos 1, del 21 al 22. Dice, y entraron en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y ¿sabes qué? Cuando se admiraban de su doctrina, había una admiración de decir, ¿cómo es que este hombre enseña? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y ¿sabes una cosa? Esto mismo tú y yo debemos de hacerlo, que cuando tú enseñes una palabra que está fundamentada en la palabra de Dios, que realmente tengas la autoridad que te delega Jesucristo. ¿Sí me explico? Si tú te vas a enfrentar contra un demonio, no te lo vas a enfrentar
así con temor y con miedo, sino que tienes que ir con esa autoridad recibida desde los cielos a través de la consagración de Jesucristo. ¿Me explico? Y no como los escribas. Pero cuando te hablan de los escribas, digo, a ver, ¿quiénes eran los escribas? Porque mucho se habla en la Biblia de los escribas, ¿no? Y dice que los escribas eran copistas, son gente que copiaba, pero en aquel entonces eran gente muy culta, demasiado cultas. Eran personas que escribían y que llevaban el control de las leyes, ellos llevaban el control de los impuestos, ellos llevaban la arquitectura, ellos hacían cálculos, o sea, de lo que le correspondía de impuestos a cada una de las personas. Estos eran los escribas. Pero estos escribas, el problema que tenían era de que su ego estaba demasiado elevado. Entonces, su corazón, al tener tu ego demasiado elevado, tu corazón está menguando. ¿Me explico? O sea, no está sensible a percibir la voz de Dios, porque tu Dios no es Jesús, sino tu Dios eres tú. Cuidado con eso. El Señor Jesús poseía autoridad divina. ¿Y sabes qué? Este estudio es tan importante, ¿sabes por qué? Porque tenemos que saber, todo esto son bases y son fundamentos de nuestra fe. Entonces, sabemos en qué estamos parados, en quién estamos confiando, en quién queremos parecernos, ¿me explico? En alguien que tiene autoridad divina, en alguien que jamás pecó, que alguien que conoce tus necesidades y conoces mis necesidades también. Él sabía qué es lo que enseñaba, a quién se lo enseñaba y para qué se lo enseñaba. ¿Sí me entiendes? O sea, el fondo de todo eso lo sabía. Sabía cómo enseñarnos y sabía que lo que enseñó en el pasado, en el Nuevo Testamento, desde que él empezó a pisar la tierra y andar ahí predicando la palabra, sabía que tú y yo, el día de hoy, íbamos a tener acceso a esa palabra. Por eso esa palabra estaba bien pensada, porque iba a traer una trascendencia en todas las generaciones futuras. Él conocía la palabra, él conocía cómo hablarla bajo la unción del Espíritu Santo. Oye esto, porque no era una palabra sin el respaldo divino, era una palabra respaldada por la Trinidad. Estaba respaldada por el Padre, estaba respaldada por el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo todavía no estaba cumpliendo la función de los hombres, porque esta función fue cumplida hasta en el momento en que Él asciende al cielo, se siente en el trono con Dios y entonces ahí empieza a operar el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca dejó de operar con Él, ¿me explico? O sea, siempre estuvo con Él bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué estuvo el Espíritu Santo con Él? Porque ¿te acuerdas que Jesucristo hacía milagros? Estos milagros eran respaldados por la Trinidad. Entonces estaba el Padre, estaba el Hijo, estaba el Espíritu Santo y todo eso era ejecutado en una armonía completa. ¿Me entiendes? Ellos confirmaban las palabras. Todo eso está en Juan 2, del 24 al 25 aproximadamente. Pero vamos al punto número 1. Punto número 1 es revisar nuestras prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son mis prioridades? Hoy día tenemos que revisar cuáles son. ¿Sabes una cosa? El hecho de que hoy te hayas conectado, vamos mejorando. Ya somos 25. Quiere decir que nos está cayendo el 20, como decíamos, ¿no? Está cayéndonos el 20 de cuál es nuestra prioridad, porque tenemos que dejar todo por Él y para Él, ¿me entiendes? Entonces, vamos a revisar estas prioridades. Punto número 1. En el encuentro con el joven rico, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién quiere leerme? Mirna, ¿estás lista? Mateo 19, 16 al 23. Mateo 19, del 16 al 23. Mirna,
Tere, Deuteronomio 8:18. ¿Quién más anda por ahí? Berta. Marcos 10, 23, 24. Marcos 10, 23, 24. Tere, Deuteronomio 8, 18. Y Mirna, Mateo 19, 16 al 23. Mirna, ¿lo tienes? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y llamarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y la pregunta del millón es, gracias Mirna, la pregunta del millón es, ¿el dinero es malo? ¿Es malo el dinero? ¿Ser rico es malo? ¿Verdad que no? O sea, el dinero no es malo, pero donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, este muchacho, supuestamente él se sentía casi perfecto, porque decía, Señor, ¿qué debo de hacer para merecer el reino de los cielos? Y él le dice, pues no mates, no adulterarás, no hurtarás. Y dice, pues todo eso lo hago. Sí, yo soy perfecto, ¿no? O sea, todo es, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu... Yo honro a mi padre y a mi madre. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Y entonces dice, ¿quieres ser perfecto? Todavía le dice Jesús, ¿tú quieres ser perfecto? Pues ahí te va. Pero como Él es Dios, Él sabía de qué pie cojeaba, ¿sí o no? Él sabía. Y dice, yo sé de dónde está pegado. Porque muchas veces ponemos nuestro corazón en las riquezas. ¿Me explico? Ponemos nuestro corazón en todo lo que tenemos materialmente. Y entonces dice el Señor, difícilmente entrará al reino de los cielos un rico. No porque sean malas, porque Dios te bendice con riquezas. Dios te bendice con riquezas. Las riquezas no es el problema está en tu corazón. A ver, ¿quién me seguía? ¿Deuteronomio, Tere? Sí. Deuteronomio 8:18. Sí, por favor. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar tu pacto de juró Padre, como en este día. Ahí te está hablando de que las riquezas son una bendición. Una de las herencias que Dios nos da es la tierra que fluye leche y miel. ¿Se acuerdan de esa promesa? Uh-huh. Para los escogidos de Dios. Entonces, la riqueza no es mala, porque Dios te quiere bendecir con eso. Solamente que ¿dónde está tu corazón? Y Berta, Marcos 10, 23, 24. ¿Lo tienes, Berta? ¿Berta? ¿Como que se congeló la imagen o soy yo? ¿Berta? Se las leo yo si gustan. Dice, Marcos 10, 23, 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. O sea,
que nuestra confianza llegó, me acuerdo yo de un testimonio de una amiguita que me dijo que su marido le había dicho, tú y yo a partir de hoy no tenemos ya de qué preocuparnos, tenemos asegurada nuestra vida de aquí hasta que nos curamos. Porque le estaba yendo tan bien en las riquezas, que empezó a tener tanta, que la vanagloria lo envolvió. Y entonces dice, yo ya no necesito absolutamente nada, ¿me entiendes? Porque toda mi vida está resuelta. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? Pues en las riquezas, ¿no? Aquí vemos claramente que el problema entonces no son las riquezas, sino la confianza que pongas en ellas. Lo que atrapa a las personas es la codicia, la avaricia. Hay personas que pueden renunciar a la familia con tal de tener más. Y qué triste que esto pase. Vamos a ver primera de Timoteo 6:10. Porque la raíz, checa esto, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos conflictos. ¿Me oyen? ¿Sí me escuchan? Okay. Sí se escucha. Ok. Sí, Xiomara, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primera de Timoteo 6:10 dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, codiciar es querer más y 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 que no te satisface. Dice, codiciando a algunos, al codiciar demasiado, ¿qué es lo que pasa? Te extravías de la fe. O sea, el camino que Dios te está mostrando, que Jesucristo te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través mío. Eso te dice Jesús. Pero entonces, si tú pones tu amor sobre las riquezas, codiciando y queriendo más, te vas a extraviar de la fe, porque eso dice primera de Timoteo 6:10. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto va a traer a la larga consecuencias desastrosas. A la larga va a traer tristeza a tu corazón. ¿Sí me explico? O sea, porque no enfocaste tu corazón en lo correcto, en lo divino. Punto número 2. Vamos a ser compasivos y vamos a creer en los milagros. En Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión. Al tener compasión quiere decir que te pones, eres empático, te pones en el dolor del otro, te pones en el lugar de la otra persona. Tuvo compasión de ellos Jesús. Y si nosotros vamos a imitar a Jesucristo, debemos de ser entonces compasivos. Si alguien se está doliendo, si alguien está afectado, si alguien está padeciendo, si alguien está sufriendo algo, entonces tenemos que ser compasivos y no quedarnos ahí. Hoy por eso yo les estaba pidiendo, ayudémonos, hoy por ti, mañana por mí. Cada una de nosotras ha tenido su tiempo y momento en este grupo, cuando hemos necesitado que todas echen un montón por mí. Hemos tenido nuestros momentos, pero qué padre se siente, me decía Gaby, sentí en mi corazón tan bonito cuando me felicitaron y con tanto amor. Eso es lo que tenemos que dar, un amor fraternal, un amor de entrega, hacer sentir a la persona que es de verdad muy importante, porque lo es. ¿Me explico? Y entonces todas nos solidarizamos y todas empezamos a lanzar palabras, no somos indiferentes. Y si tú fuiste indiferente, arrepiéntete, de verdad, porque Dios quiere que seamos compasivos, que tengamos compasión los unos de los otros. Que pongamos nuestros ojos no solo en nosotros, sino también en los demás. Salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Checa esto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente que están caminando en su vida como ovejas sin pastor? Que no tienen una guía, que no tienen una guianza, que no tienen una dirección. Y los vemos perdidos por ahí y no llevamos esa palabra de gracia
que te salvó a ti y a mí. ¿Sí me entiendes? Tenemos que ser compasivos. Pero cuando Dios ve esto y percibe esto que hizo, comenzó a enseñarles de muchas cosas. Él los vio como ovejas perdidas, como ovejas sin pastor, y dice, yo seré su pastor, ¿no? Y entonces empieza a enseñarnos. Todo esto no lo estoy enseñando yo, es la misericordia de Dios a través de mí. Realmente el meollo del asunto es Jesucristo. Realmente el que está en el trono es Él. Y nuestros ojos tienen que estar enfocados en Él, a servirle a Él y para Él. La necesidad de las personas movía las entrañas del Señor Jesucristo. Dios veía una necesidad en alguien y no se quedaba así. Le llegaba a las entrañas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho esto, no? Oremos, cuando oremos con alguien, cuando oremos por estas listas, cuando oremos por alguna necesidad de alguien, oremos con las entrañas, ¿sí o no? Porque ¿sabes qué? Vamos a imitar a Jesucristo, así lo hacía Él. Enseñaba con las entrañas. ¿Qué significa eso? Con todo, sin ninguna reserva, ¿me entiendes? Sin ninguna reserva, que no te quede tantito aquí. Había una persona hace muchos años, cuando yo empezaba en Cristo, me acuerdo, que estuvieron de moda los famosos refrigerios. No sé si saben ustedes de eso, pero eran como ilustraciones sobre algún tema de conducta. Y entonces a mí me encantaba cada vez que me invitaban mis papás a la iglesia que yo compartiera palabra, me decían, Xiomara, comparte el día de hoy. Entonces yo buscaba un refrigerio bonito porque me gustaban ese tipo de ilustraciones para compartir la palabra en aquel entonces. Estoy hablando de hace más de 20, 30 años, ¿no? De 30 años. Y entonces yo pasaba al frente y compartía estos refrigerios, pero encontré una amiga que le gustaban al igual que a mí los refrigerios. Y un día le dije, oye, ¿y no me compartes de tus refrigerios para que yo pueda compartirlos en la iglesia de mis papás? ¿Y qué crees que me dijo? Que no. Me dijo que no. Y entonces me di cuenta, eso me dolió en mi corazón en ese entonces y dije, tengo que esforzarme más y yo tengo que buscarlos, ¿no? Porque a veces las cosas que no te cuestan trabajo no las valoras. Y es cierto. Pero también me dio esa enseñanza a mí, de verdad, niñas, de verdad. Lo que Dios me da, lo que me enseña de revelación, lo que me instruye durante la semana, yo se los doy toditito, sin guardarme nada. ¿Me entiendes? Porque por gracia recibí, por gracia les doy. Y ¿sabes una cosa? Que cada semana siento que aprendo más y más. Y Dios vuelve a llenarme y me vuelve a saturar y me vuelve a saturar y me vuelve a saturar. Porque el amor no es egoísta. Tienes que entregar por gracia lo que por gracia recibes. La necesidad de las personas movía las entrañas del Señor Jesús para enseñarles muchas cosas. La palabra de Dios es la respuesta de Dios al hambre. Hay mucha gente que está hambrienta y no solamente hablo de lo físico, sino de un hambre espiritual. Muchas personas están que dices, híjole, ¿cómo hacerle? ¿Sabes qué? Dale todo las herramientas que tengas, que tú sepas, compárteselas a la gente. La palabra es la respuesta de Dios a esa hambre y a ese vacío espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido gente que está vacío espiritualmente? Y te das cuenta, porque la oyes hablar o lo oyes hablar y dices, híjole, no manches. O sea, realmente este hombre está vacío, necesita alimento, necesita alimento. Vamos a ver Mateo 14, del 15 al 21. Cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar, Señor, es desierto y la hora ya pasada. Despide, Dios, imagínate, los discípulos se acercan con el corazón de ellos, ¿me explico? Y le dice a Jesús, despide a la multitud. Mira quién está dando instrucción aquí, ¿Jesús? No, los discípulos le están dando una instrucción a Jesús.
Checa esto, qué padrísimo cómo se da. Despide a la multitud, le dicen los discípulos, para que vayan por las aldeas y para que compren y de comer. O sea, que esta gente vaya y solucione sus problemas. Eso están diciendo, ¿sí o no? Señor, despide a esta gente para que ellos vayan y solucionen cómo van a comer. O sea, no se involucran ellos. ¿Me entiendes? O sea, no se están involucrando. ¿Qué contestó Jesús en el verso 16? Contesta, no tienen necesidad de irse. ¿Por qué se van a ir si están aquí con nosotros? No tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. ¡Qué padrísimo es Jesús! ¿No es maravilloso Jesús? Y dice, oye, mándalos a que ellos vayan, busquen y solucionen. Y dice, no, dice Jesús, ¿cómo? Si están aquí con nosotros. Y estamos hablando de un Dios sobrenatural de provisión. ¿Por qué se van a ir? Denle ustedes de comer. Y como les avienta la pelotita a ellos, dicen, oye, espérate, ¿y de dónde? Y entonces llega un muchachito que andaba vendiendo pan, que andaba vendiendo pescaditos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Verso 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Era todo lo que había. Y estamos hablando de que había ahí una multitud. Pero checa, me encanta el maestro de maestros que tenemos. Porque él dijo, tráiganmelo aquí. ¿Qué es lo que tú tienes? Muchas veces nosotros decimos, es que solamente tengo esto. Tráemelo aquí. Es que Dios solamente, yo quisiera hacerlo, pero solamente me queda esto. Tráemelo. ¿Qué les dijo él? Tráemelo aquí en el verso 18. Pero el verso 19 me encanta porque dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Buscó la solución del cielo. ¿Me explico? Él buscó la solución del cielo, no la buscó en la tierra. Alzó sus ojos al cielo. Levantando sus ojos al cielo, los bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos. ¿Qué es lo que hizo? De los 5 panes que él tenía, empezó a partirlos. Los partió. El hecho de haberlo partido habla de compartir. ¿Me explico? El hecho de que haya partido el pan, lo está compartiendo. ¿A qué te invita Dios hoy día a ti? A que compartas. Es que solamente tengo esto, lo que tienes, compártelo. Tráemelo aquí y voltea a ver al cielo. Tráemelo aquí y voltea al cielo. Y viene la multiplicación. ¿Me entiendes? ¿No está hermoso este pasaje? A mí me enchina la piel, la verdad. Levantando los ojos al cielo, lo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos lo dieron a la multitud. Mira nada más, fue un pasamanos. Al pasarlo de la mano de Jesús a la mano de los discípulos, hace una transferencia. Pero ¿sabes de qué hizo la transferencia? No del pan, sino de la bendición. ¿Sí me explico? ¿Ves el trasfondo de todo esto? O sea, no solamente siento la presencia de Dios aquí, siento la presencia del Espíritu Santo, ministra Espíritu Santo de Dios, ministra. Es una transferencia, O sea, Jesús le pasa los panes a los discípulos y los empodera, así como ahorita te está pasando esta antorcha a ti para empoderarte a ti, Mirna, a ti, Yola, a ti, Gisela, a ti, Lolita, a ti, Tere, a ti, Pati, a ti, Eli. Nos quiere empoderar a cada uno de nosotros. Está transfiriendo ese poder. ¿Me entiendes? Lo partió y dio los panes a los discípulos. ¿Y los discípulos se quedaron con el pan? Los discípulos se los dan a la multitud. Y entonces empiezan
empiezan cada uno de ellos a recibir esa bendición, ¿me explico? O sea, empiezan a recibir la bendición que fue transferida por Jesús, maestro de maestros. Es tu maestro, es mi maestro, de él tenemos que aprender cómo debemos de comportarnos, ¿me explico? ¿Y qué pasó después? Dice en el verso 20, y comieron todos, era una multitud y habían 5 panes y 2 peces. Y dice que comieron todos, nadie se quedó sin comer. Y no solo comieron, ve qué hermoso nuestro Padre Celestial, ve qué hermoso es el Maestro de Maestros. Se saciaron. No solo comieron para comer y quitarse tantito el hambre, no, se saciaron. No había ya más hambre. Y aparte, mira nada más el pilón. ¿Te da pilón Jesús o no? Claro que te da pilón. Y dice, y recogieron lo que sobró de los pedazos. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Para que hayan sobrado pedazos, quiere decir que entonces Jesús les pasa el pan a los discípulos. Los discípulos empezaron a pasar el pan a la gente. Y la gente pasó el pan unos a otros. Por eso se multiplicaron hasta que sobraron. Porque entonces hubo una multiplicación que no quedó en los discípulos. Quedó también en la gente que estaba recibiendo de los discípulos. ¿Sí me captan esto? Para que haya sobrado. Y dice, comieron hasta saciarse y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. 12 cestas, rebasó. Pero entonces, ¿cómo se fue que se multiplicaron? 5 panes y 2 peces. Vino una multiplicación porque la autoridad fue cedida de Jesucristo a los apóstoles, de los apóstoles a la gente y de la gente a la otra gente. ¿Me entiendes? Por eso es que sobró y por eso habían tantas cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Sin contar mujeres y niños, sin contar mujeres y niños. Ve, estamos hablando de una multitud. Esta historia se relata en todos los evangelios. ¿Por qué está en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan? ¿Por qué se repiten los 4 evangelios? Por la importancia que tiene. Hoy acabamos de desglosarla, acabamos de desmenuzarla. Así se lee la Biblia. Primero pides que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de nosotros, para que venga el discernimiento, ¿me entiendes? Para que venga el conocimiento. Y cuando Dios te empieza a revelar y dices, wow, no lo había leído yo así. Muchas veces yo había leído este pasaje literal, así tal cual, que ya de por sí siendo literal es hermoso. Pero ahorita como nos lo dio el Señor, viene más allá, más profundo, ¿sí o no? Es sumergirte, no quedarte solamente mojándote la planta de los pies, ni el tobillo, ni la rodilla, es sumergirte en la palabra. El Señor nos muestra que donde está Él, no hay carencias. ¿Estás teniendo carencias tú? Si estás teniendo carencias, quiere decir de que no has invitado a que la presencia de Dios esté ahí. Porque Dios está ahí y no hay carencias. Porque Él te multiplica lo poquito que tengas. ¿Cuántos panes y 2 peces, Señor? Eso es todo lo que tengo. Y Él dice, tráemelo aquí, dámelo y yo te lo multiplicaré. Entendemos que este maestro de maestros es compasivo con sus seguidores. Su compasión por sus seguidores lo mueve a suplir cualquier necesidad, no solo espiritual, sino también física. Las necesidades que tienen materiales cada una de sus ovejitas. Por eso a mí me inspira mucho cuando salgo a caminar por las mañanas y le digo al Señor, Señor, oigo ese trinar de los pajaritos y ellos andan felices volando por ahí y no trabajan como tú y yo que vamos con un jefe. Pero Él tiene cuidado de sus seres criados, ¿no? Y tienen vestido a través de sus plumas y tienen alimento a través de la naturaleza, pero no les falta nada.
Ese es el Dios en quien yo creo. Y desafía a sus discípulos, fíjate, lo que hizo en este pasaje anterior que acabamos de leer es desafiar a los discípulos. Decirle, ¿qué? Pues ¿para qué se van a ir? Déjalos, dales tú de comer. ¿Cómo, Señor? No manches. ¿De dónde saco? ¿No? Pues solamente hay un muchacho que tiene unos panes y peces y dice, pues tráemelos. Tráemelos porque yo soy la autoridad aquí. Porque yo soy el Dios de la multiplicación. Porque yo opero en los milagros. Porque si creemos en Él, Él viene y Él te respalda. Con unos cuantos peces y con unos cuantos panes. Pide a Dios que te bendiga y que te alimente hasta saciarte. Esa palabra es para ti hoy. Él es el pan que descendió del cielo para dar vida y saciar almas y cuerpos eternamente. ¿Sabes dónde está eso? Juan 6:58. Él es el pan que descendió del cielo para dar vida. ¿Sabes por qué? Porque en este pasaje de Juan 6:58, ¿quién quiere leerlo? ¿Lo tienes por ahí, Tere? Juan 6:58. Ajá. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan, el alimento lo tenemos en Él, con Él y para Él. Porque todo lo que nosotros tenemos y lo compartimos con Dios, Dios lo multiplica. Dios lo multiplica y lo multiplica. Filipenses 4:19-20 dice, mi Dios pues, esto póngalo en una tarjetita para que lo veas todos los días de tu vida. ¿Hay escasez en tu casa? Ponlo en diferentes partes de tu casa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Tu Dios y mi Dios no es un Dios escaso, no es un Dios limitado, es un Dios de provisión y de multiplicación. ¿Me entendieron? ¿Querías decir algo, Carmelita? Que les comentes lo que pasó con nosotros en un grupo que se multiplicaron los peces. Pero coméntaselos tú porque se los haces muy bonito, por favor. El testimonio de Carmelita es de que ella estaba trabajando en la salvación de almas y tenían ¿cómo se llama un retiro? Un retiro tenían. ¿Cómo? Tenían un retiro. Sí, ese era el grupo de cuarto y quinto paso y solo teníamos 1 kilo de camarones para 800 gentes y todas comieron 6, 8 camarones y repitieron 3 y 4 vasos de consomé. Y la verdad que nos sobró, nos alcanzó y fue una bendición la multiplicación que se dio. Porque no hubiera alcanzado para nada, era muy poquitito. Decía Carmelita que el testimonio está en que ya cuando estaban cocinando y demás, le cae otro camión de gente. Y cuando cae en ese camión, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? A ponerle más agüita, ¿no? Pero entonces ellos dijeron, no, vamos a limitar. Y empezaron a servir 2, 3 camarones por cada vaso, ¿no? Y no se terminaban los camarones y seguían sacando y no se terminaron los camarones. Entonces, esto está padrísimo, ¿por qué? Porque nos dice que estos milagros no quedaron en el pasado, son vigentes hoy día también. Gracias, Carmelita, por tu aportación. Punto número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer ya que tenemos todas estas herramientas y esta bendición sobrenatural de Dios en nosotros? Expandir nuestra visión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Expandir nuestra visión. No quedarnos, no engordarnos, no saturarnos de todo lo que Dios nos da,
sino que por gracia recibes, por gracia comparte, por gracia das, a través de la gran comisión. Y esto viene en un pasaje de la Biblia que está en Mateo 28, del 19 al 20. Y esto viene porque si está en la Biblia es importante. Así como Dios, Jesucristo, desafió en aquel entonces a estos discípulos cuando les dijo, pues denles de comer, los desafía ahora a ti y a mí para que nosotros podamos compartir la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Este discipulado debería de traer, si cada una de ustedes trae una persona, ¿somos cuántos? 45. De las que realmente asistimos en promedio son unas 25. Si cada una de estas 25 traemos una persona más, seríamos 50. Y así, o sea, aprovechar esta plataforma y decir, ¿sabes qué? Por gracia recibo, por gracia doy. No es que a mí no se me facilita la palabra, es que yo no sé hablar. Algunas me dicen que yo hablo bonito. No, yo no hablo bonito. El asunto está en que yo me dejo guiar por el Espíritu, nada más. Esa es la única diferencia. Pero la gracia que Dios me ha dado a mí, te la va a dar a ti también si tú te esfuerzas y eres valiente. Porque ponerse enfrente de un grupo siempre requiere valentía. Tememos ser criticados, tememos no hacer las cosas bien, siempre tememos, pero Dios respalda. ¿Y sabes lo que me dice Jesús? Yo llenaré tu boca. Y yo digo, ok, así sí. Si tú llenas mi boca, me atrevo, pero si tú no llenas mi boca y voy sola, no le entro. Y me dice, yo la llenaré y quitaré de ti todo temor. Y aquí estoy, en un acto de valentía, sabiéndome respaldada por Dios. Pero esto que yo he conseguido ha sido porque le estoy buscando con sinceridad de corazón. Y si yo le busco con sinceridad de corazón y tú también lo vas a tener, porque por gracia todo lo obtienes. ¿Me entiendes? Entonces, así como Jesús desafió en aquel entonces a sus discípulos, también te está desafiando a ti y a mí. En Mateo 28, del 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros. Aquí te vuelve a repetir esto que me encanta. Y esto es lo que a mí me hace sentir cómoda con Jesús, que siempre me dice que Él va conmigo. O sea, que no me deja a mí ahí solita, sino que me dice, no te preocupes, Él va. Hoy en la mañana le decía yo, Señor, si tú estás conmigo, yo sé que tu presencia va a acompañarnos. Y ¿sabes qué? Siento que Dios está aquí, siento que su presencia está aquí, porque Él dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Dile a tus muchachas, me dice el Señor, dile a las muchachas que yo estoy con todos ustedes, todos los días, hasta, ¿sabes hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Y todavía dice, amén, así sea. Es una palabra que ya está dada para ti y para mí, ¿me entiendes? ¿Quién la toma? Yo la recibo en el nombre de Jesús, ¿no? Jesús nos desafía amén. Para que seamos ungidos, amén. Eso es arrebatar, Martita, muy bien. Jesús nos desafía a ser ungidos. ¿Quién quiere ser ungida? Yo quiero ser ungida. Yo quiero ser ungida de Él. Jesús nos desafía a ser ungidos por el Espíritu Santo para cruzar las barreras sociales, para cruzar las barreras étnicas, para cruzar las barreras raciales, culturales, con sus enseñanzas. Y nos promete estar con nosotros cuando realicemos cada una de estas tareas. El Padre quiere que seamos como Él, 100% congruentes con lo que enseñamos, porque no podemos estar enseñando una cosa y nuestro testimonio diga otra. No podemos. Tenemos que de verdad reflejar a Cristo y que la gente que nos va conociendo, la gente que es nuestro familiar, la gente que tiene trato con nosotros en una forma directa, que vean algo especial, que vean una luz en nosotros, que nos vean diferentes. El Padre quiere que seamos como Él.
ser la verdad personificada. La verdad, o sea, que no digamos mentiras, que seamos sinceros, que dejemos el engaño, las mentiras. Mateo 10, 24 al 25, por ahí dice, el discípulo no es más que su maestro. Nosotros no somos más que Jesús. Nunca seremos más que Jesús. Jesús está en el trono y tú y yo somos seguidores de él. Ni el siervo es más que su Señor. No nos sintamos más que nadie. La vida santa que Jesús llevaba era acorde a sus enseñanzas. Todo lo que él enseñaba, todo eso lo practicaba. Debemos practicar lo que predicamos. Debemos practicar la verdad. Que las enseñanzas del Señor salgan de nuestro corazón. Toda la vida estaremos aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Sabes que yo les enseño a ustedes, pero yo tengo una mentora. Pero esa mentora tiene a la pastora. Y esa pastora tiene una cabeza espiritual. O sea, nosotros siempre dependemos de alguien más que nos llene, que nos sature, que nos ministre, que nos exhorte, que nos enderece. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú recibas una exhortación por parte de una autoridad espiritual, recíbela con humildad. Y date cuenta de que no somos perfectos, que estamos en transformación constante. ¿Me entiendes? Conclusiones. Sus enseñanzas nos inspiran. Sus enseñanzas nos van a desafiar. Y sus enseñanzas nos van a cambiar. El Espíritu Santo y la palabra conformarán la personalidad de Jesús en ti y en mí. Y si quieres avalar eso, está en 2 Corintios 3, del 16 al 18 aproximadamente, está hablando sobre eso. Seremos cada día más y más sinceros con su verdad. Seamos sinceros, busquemos la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad. Si invocamos al Señor como nuestro Salvador, Él hará la diferencia en la manera en que vivimos. Tenemos que vivir diferentes conforme a Él, conforme a su ejemplo. Enseñar la palabra y discipular no es una carrera, es una vocación, un llamado a vivir una vida transformada. No podemos seguir viviendo y cayendo en los mismos errores cada vez. Tenemos que transformarnos. Que nuestros hijos, que nuestros maridos nos vean que somos diferentes. Que podamos ser ejemplo de los que vienen detrás de nosotros. Hay muchas personas que van a ser ministradas por ti, pero ¿sabes qué van a ver? Tu comportamiento, cómo haces aquí, cómo actúas en esto, cómo te presentas en una situación así, en una prueba, qué es lo que haces. Y los ojos están puestos en ti para ver si efectivamente esa fe realmente la tienes bien cimentada. Enseñar la palabra y discipular no es una carrera, es una vocación. Es un llamado a vivir una vida de transformación para ser ejemplo de los que vienen detrás. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es nuestra inspiración? Jesús. Esto es Cristo. Aplicación personal. ¿Cómo lo aplicarías a tu vida esto? ¿Cómo lo aplicas? Mateo 7, del 24 al 29 dice, checa esto estamos hablando ya de aplicación personal, está padrísimo todo lo que dijiste, Xiomara, lo entendí perfecto, tomé mis notas y todo. Ahora, ¿cómo lo aterrizo? Y dice Mateo 7, 24 al 29, todo el que escucha mi enseñanza, subraya eso, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Quieres ser sabio? Entonces tienes que escuchar la enseñanza, tienes que venir aquí a este discipulado, no faltar. Y vas a ser sabio, dice la palabra.
como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. El verso 26 dice, la contraparte, sin embargo, subraya esto, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, subraya, como la persona que construye la casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, mira cómo concluye. Las multitudes se quedaron asombradas con su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Y esta es palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Jesús, el maestro de maestros. Gracias, Dios. Gracias por tus enseñanzas, porque nos enseñas, Señor, con palitos y bolitas. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido muy clara el día de hoy. Que pueda ser la carne, Señor, que penetre hasta las entrañas, Señor, que pueda vivir una fe, Señor, que testifique a través de mis actos, a través de lo que hablo, a través de lo que digo, a través de lo que actúo, a través de lo que pienso. Gracias, Jesús, por haber muerto en esa cruz, Señor, pero gracias, Dios, por estas enseñanzas que nos dan. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por haber estado aquí, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, por sentirte, por respaldarme, por enseñarnos, por instruirnos, por mostrarnos tu verdad. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén.